Buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien y con mucho ánimo para la clase de hoy. Como hemos estado viendo en las últimas clases, hemos estado recordando y aprendiendo con respecto a los elementos esenciales de un texto narrativo. Hemos visto a los personajes y su clasificación, hemos estado viendo las acciones principales y secundarias, hemos visto el conflicto. En un principio de estas clases estuvimos viendo eh, la estructura narrativa, y todo eso, ¿cierto? Hemos ido componiendo los elementos que son sumamente importantes dentro del texto narrativo. Lo de hoy, vamos a ver un elemento más que se llama los narradores. Recuerde que el narrador generalmente es el principal, es un elemento que no puede faltar, es un elemento que es sumamente importante, ya que sin él difícilmente nosotros podríamos conocer la historia. ¿Qué elementos yo tengo como importantes? Son los narradores, los personajes, el tiempo, el espacio donde se interactúan los personajes y el conflicto, ¿ya? Por lo tanto, hoy vamos a ver dos cosas. Los narradores como elementos esenciales e importantes del texto narrativo, y los estilos narrativos, que son técnicas para poder incorporar la voz de los personajes en los relatos. ¿Ya? Para que vaya usted tomando nota. Para la clase de hoy yo necesito que utilicemos nuestro libro de lenguaje, y si no lo tiene a mano, recuerde que yo subo escaneadas las fotos a los PowerPoint, los explico también en el video, y si no, voy a ir subiendo los archivos aparte, ¿cierto? Con las imágenes escaneadas para que todos podamos participar en la clase y podamos realizar las actividades que están propuestas para ustedes. Y lo otro es tener nuestro cuaderno, nuestros útiles, ¿cierto? Lápiz, destacadores, para que podamos comenzar la clase. Lo otro importante, chiquillos, es que recordar que yo subo al Classroom el PowerPoint para que usted lo pueda manejar y trabajar de una forma mucho más detenida, con mucho más tiempo, y además como archivo aparte de este video explicativo, donde usted me puede ver y puede escuchar las explicaciones que hay con respecto a los contenidos y las actividades que debemos realizar, ¿ya? Así que vamos a comenzar ya teniendo todo, ¿cierto?, cerca en nuestro cuaderno, libro, lápiz y destacadores. Comenzaremos la clase de hoy. Veamos el PowerPoint. Tenemos entonces los narradores y estilos narrativos. Como objetivo para trabajar hoy tenemos recordar los tipos de narradores que existen en un mundo narrado y reconocer los estilos narrativos que se pueden utilizar en los relatos. Pilar, autonomía. ¿Qué son los narradores o qué es el narrador? ¿Alguien sabe por ahí que me pueda contestar? Bien, es el que nos relata la historia. Aquí coloco que es la voz que nos relata la historia, es un ser ficticio creado por el autor. Recordemos y debemos tener bien en mente que el autor y el narrador son seres independientes, no son lo mismo. Recuerde que el autor es la persona quien crea su historia y además piensa qué narrador le va a servir para poder contar la historia. ¿Ya? Por eso yo digo acá que es un ser ficticio, porque es creado, nace de la imaginación del autor. Por lo tanto, no debemos nunca confundir que el autor y el narrador son la misma persona. A continuación les voy a presentar un video explicativo sobre los tipos de narradores que existen. ¿Ya cuántos conoce usted? ¿Tres? ¿Se recuerda de dos? ¿No se acuerda de ninguno? Bueno, si no se recuerda de ninguno, vamos a visualizar este video en conjunto para después realizar un pequeño resumen y ver qué es lo que hemos ido aprendiendo. Veamos el video. Se demora el video, pero es un video cortito que vamos a ver ahora.
Ya, después de esta explicación de los videos, ya entendemos que hay 4 narradores, pero el video, y muy bien hecho, hace una clasificación. Tenemos a los que están fuera de la historia o también denominados heterodiegéticos, que significa lo mismo, fuera de la historia y significa que no participan en la historia, no es un personaje. ¿Cuáles eran aquellos narradores que están fuera de la historia? ¿Cuál es el primero? Ya, muy bien, omnisciente. ¿Y el segundo? El objetivo o también denominado conocimiento relativo. Ellos generalmente cuentan en tercera persona y no son personajes porque ellos no están dentro de este mundo narrado, sino que están fuera del mundo. Por lo tanto, siempre cuentan en tercera persona. ¿Qué pasa con el omnisciente? ¿Qué características tiene? Que conoce todo lo que piensan los personajes, lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen los personajes o lo que hicieron. Ya entonces tiene un conocimiento completo de lo que pasa con los personajes dentro de la historia. Y el otro, de conocimiento relativo o u objetivo, es un personaje que cuenta solo lo que ve o lo que escucha, ¿ya? Pero no participa. Por lo tanto, él solamente se limita, por eso es de conocimiento limitado. Solamente lo que puede ver o lo que escucha puede contarnos. Y la otra clasificación está dentro de la historia, ¿ya? O homodiegético, que significa lo mismo, y este sí participa en la historia como un personaje más del relato. Ellos participan, son personajes. ¿Cuáles son? Muy bien, exacto, protagonista. Y el otro, testigo. Excelente. El protagonista cuenta su propia historia, ¿ya? Habla de sí mismo, de lo que le hace, de lo que no hace, lo que deja de hacer. En cambio, el testigo, como bien dice su nombre, él está solamente atestiguando. Él es un personaje que cuenta solo lo que ve, solo lo que puede ver, ¿ya? Igual como en las noticias, cuando le preguntan a una persona que fue testigo de una situación X, él dice, sí, yo fui testigo, vi esto, yo estaba aquí parado cuando pasó lo siguiente. Entonces es un testigo, pero es un personaje más porque se incluye dentro del relato. Veamos cómo está la capacidad para poder reconocer estos narradores. Vamos. Entre Antioquía y Sopetrán, en las orillas del río Cauca, estaba yo fundando una hacienda. Me acompañaba en calidad de mayordomo Simón Pérez, que era todo un hombre, pues ya tenía 30 años y 20 de ellos los había pasado en lucha tenaz y bravía con la naturaleza, sin sufrir jamás grave derrota. Un sábado en la noche, después del pago de los peones, nos quedamos Simón y yo conversando en el corredor. ¿Qué pasa el aserrador? Jesús del Corral. ¿Qué tipo de narrador puede reconocer en este pequeño fragmento? Veamos. Protagonista. ¿Por qué? Cuenta en primera persona, dice lo que está haciendo, entró a algunas ciudades, estaba fundando una hacienda, que se acompañaba de su mayordomo, etc. ¿Ya? Entonces vemos a un narrador protagonista porque está contando lo que él está haciendo y está en primera persona, o sea, en el yo. Siguiente. Se miró las manos llenas de arañazos, se miró las piernas flacuchentas y los pies enormes en los zapatos de tenis. Y se avergonzó de sí misma. Un impulso la hizo correr a casa, con el corazón aturdiéndola por el golpeteo sordo de la emoción. Llegó a su pieza anhelante, ardiendo las mejillas, deslumbrado los ojos. ¿Qué narrador o qué tipo de narrador reconoces aquí? Veamos. Narrador omnisciente. Muy bien aquellos que pudieron reconocerlo. ¿Por qué? Cuenta en tercera persona y además sabe lo que siente el personaje y cómo se siente el personaje. Dice que se avergonzó. ¿Cómo puede saber eso el narrador si no fuera el omnisciente? Que se avergonzó, que corrió, que tenía mucha emoción, que está anhelante, ¿ya? Entonces, todas esas cosas me van a mí ayudando a reconocer qué tipo de narrador es. Siguiente.
Él no contestó. Entraron al bar. Él pidió un whisky con agua, ella pidió un whisky con agua. Él la miró, ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña cabeza. Sus ojos se abrían, oscuros, en una zona azul. Ella se fijó en la corbata de él, roja, con las pintas blancas sucias, con el nudo mal hecho. ¿Qué narrador identificas en este fragmento? Veamos. Perfecto, narrador objetivo o de conocimiento relativo. Cuenta en, exacto, tercera persona, pero solo se limita a contar lo que puede ver, nada más. No hay emociones, no hay sentimientos, no se sabe cómo está ella, no se sabe cómo está él, solamente que entraron, pidieron un whisky con agua y que ella está mirando su corbata sucia y con el nudo mal hecho. Y último, lo vi que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin manotear, como si caminara pisando el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío, hacía aire y hacía frío. ¿Qué tipo de narrador presente está aquí en este fragmento? Veamos. Narrador testigo, muy bien. ¿Cuenta solo lo que está viendo? Sí. ¿Está dentro del relato? Sí, porque dice, lo vi que se zambulló, o sea, él está dentro de lo que está pasando, está dentro de los acontecimientos, se está atestiguando. Piense que alguien le está preguntando, oiga, ¿usted vio a este hombre? Entonces, sí, mire, sabe que yo lo vi que se zambulló en el río, empezó, ¿cierto?, a nadar, etcétera. Entonces vemos que está atestiguando sobre un acontecimiento que él fue testigo. Muy bien, chiquillos. Si lo pudieron reconocer, bien. Si no, vaya viendo después de una forma más detenida cuáles son los ejemplos que yo menciono para poder identificar qué narrador está presente. Vamos entonces a los estilos narrativos. ¿Qué son los estilos narrativos? Esto está extraído de la página 60 de nuestros libros. Los estilos narrativos corresponden a las diversas formas posibles de introducir la voz de los personajes en el relato. Entre ellos podemos encontrar el estilo directo, indirecto y el indirecto libre. Nosotros solo vamos a trabajar con dos, estilo directo e indirecto. El tercero se puede ir viendo más adelante, pero solamente nos vamos a detener en dos. En un relato es posible encontrar los tres estilos, pero siempre hay uno que predomina, ¿ya? En un relato pueden estar todos, los tres, los dos, uno solo, o si están todos, uno siempre va a predominar más que los demás. Entonces entendemos que los estilos narrativos son la forma que tiene el narrador de poder darnos a conocer a nosotros la historia a través de la voz de los personajes, ¿ya? Vamos a ver. Esto también está descrito en la página 60 y yo solamente enfoqué dos estilos. Entonces nos vamos a enfocar en dos. Estilo directo. Dice que el estilo directo, el narrador produce o reproduce, mejor dicho, textualmente las palabras de los personajes. El narrador es como que le diera el pase al personaje para que él pueda hablar directamente en el relato. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos identificar? Las marcas textuales que delimitan lo dicho por los personajes son dos puntos, las comillas o los guiones largos. Cuando usted ve que el narrador dice, y pensó, dos puntos, abre comillas y habla el personaje, entonces usted se tiene que al tiro convencer de que ahí hay un estilo directo. El narrador deja que el personaje hable de forma directa en el relato. Y ahí está el ejemplo. Guión largo, mire, comillas, guión largo, no perteneces a esta casa, ni a esta gente. Otro guión, no. Ton, hijo mío, óyeme, vuelve. Esos son, ellos ahí están hablando los personajes, ya porque el narrador le ha dado el pase, le ha dado la autorización para que ellos puedan participar de forma directa en el relato. Y el estilo indirecto es todo lo contrario. El narrador transmite con sus propias palabras lo que dicen o piensan los personajes. Es decir, aquí el narrador no deja hablar a los personajes, sino que es el mismo el que reproduce lo que ellos dicen o piensan.
¿ya? Una marca textual para identificar este estilo es el uso de la conjunción que. Dijo que, respondió que, pensó que, pero nunca deja participar a los personajes dentro del relato. Ejemplo, a las 7, aquella misma tarde la señora Lafarge dijo que quería ir al pueblo. Entonces se da cuenta que aquí no está hablando la señora, está hablando el narrador a través de ella. O sea, el narrador habla con la voz de él lo que quiere decir la señora Lafarge, ¿ya? Entonces no la deja participar. ¿Se entiende? Bueno, cualquier duda a través del tablón, correo o a través de nuestras clases en línea. Veamos, chiquillos, la actividad que tenemos para hoy. Dice aquí, actividad. Lee el siguiente fragmento de la página 61 de los libros de la asignatura. Aquí está este fragmento de que usted ya leyó. Leyó ya el tema, el fragmento del cuento El Marciano. Y aquí les damos, ¿cierto?, un fragmento corto y va a responder las preguntas 5, solo las 5 y las 6. ¿Ya? Dice, ¿qué acciones puedes identificar en el fragmento? ¿Qué función cumplen estas acciones en el desarrollo del relato? ¿Qué acciones principales, secundarias, ambas, no solamente hay principales o solo secundarias? Y 6, ¿qué estilos narrativos presenta el fragmento leído? ¿Qué aportan qué aporta estos estilos? Y por último, reconoce qué tipo de narradores identificas. ¿Qué narrador hay? Entonces, esas son solamente 3 cosas. La pregunta 5, la 6 y qué narrador identificas. Bueno, perfecto. Y para ir finalizando la clase del día de hoy, hemos visto los narradores, que son elementos que componen y que son sumamente importantes para los textos narrativos, porque nos cuentan la historia. Los estilos narrativos hemos visto en el día de hoy como las técnicas que tiene el narrador para poder introducir la voz de los personajes y que solamente nos vamos a enfocar en 2. ¿Cuáles serían? Bien, el directo y el excelente, el indirecto. ¿Ya? Y uno tiene que ver netamente con la participación directa de los personajes y en la otra, que es el narrador, quien habla, ¿cierto?, por los personajes y no los deja participar. ¿Para qué nos ayuda a conocer todo esto? Pensemos en todo lo anterior. Acciones principales y secundarias, conflicto, la clasificación de los personajes, conocer el espacio físico para la comprensión lectora. Cuando yo puedo reconocer todos estos elementos, chicos, puedo comprender de mejor manera lo que estoy leyendo. Usted sabe que hoy en día la comprensión lectora siempre va en descenso. Pero todas estas técnicas, reconocer estos elementos, comprender estas situaciones nos permiten comprender mucho, entender mucho mejor lo que yo estoy leyendo. Saber cuál es la estructura narrativa, conocer qué tipo de narrador me está hablando, qué estilos se está utilizando, cuántos estilos visualizo, me permiten comprender mucho mejor lo que yo estoy leyendo. Por lo tanto, hemos cumplido de otra manera los objetivos que estaban planteados para esta clase. Recordar los narradores, ¿ya? Y conocer los estilos y qué son los estilos y para qué sirven. Así que, chiquillos, yo espero que haya podido comprender esta clase y cualquier duda, consulta, tenemos nuestra instancia para poder realizarlo, ¿ya? Recuerde que en la clase del día jueves voy a revisar de forma al azar la tarea de las actividades realizadas con el fragmento del Marciano. Así que les mando un abrazo, un besito para todos ustedes y nos vemos en la clase del día jueves. Que se encuentren muy bien, pórtense bien y realicen las tareas. Adiós.